Bueno chicos, pues ya estoy aquí. Estamos en plena pandemia del coronavirus. Todos confinados en casa, guardando la cuarentena como debe ser. Pero yo me he venido hasta clase para hablaros de dos conceptos fundamentales que vamos a tratar en este vídeo y en los siguientes. Salud y enfermedad. Algunas cuestiones como si me puedo considerar una persona sana o en realidad tengo alguna enfermedad, vamos a resolverla en este tema. Además, veremos cómo nos defendemos ante una infección, cuáles son los principales agentes causantes de este tipo de infecciones, cómo la medicina nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y a enfrentarnos a estos patógenos, y por último, cómo tener un buen estilo de vida y unos buenos hábitos de higiene pueden ayudarnos mucho en esta situación que estamos viviendo. Cuando hablamos de salud, lo hacemos de una forma muy general, sin especificar exactamente a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si tengo salud física o mi salud mental es bastante buena en ese momento. Vamos a ver que el término salud depende de un gran abanico de factores que influyen de manera determinante en ella, en nuestra salud. En primer lugar, nuestra salud depende de unos factores intrínsecos, depende de unos factores propiamente de nosotros, como puede ser la edad, el sexo o nuestra información genética, es decir, nuestro ADN. Indiscutiblemente, un niño de 2 años no se puede enfrentar a una enfermedad del mismo modo que una persona de 25, que una persona de 40 o que una persona de 80 años. Nuestro cuerpo reaccionará de forma distinta dependiendo de qué edad tengamos y qué estado de salud podamos tener en esa edad. Factores como el sexo también influyen considerablemente. Hay enfermedades que tienen una mayor prevalencia en mujeres y en otras en hombres. Por ejemplo, y aunque no sea una enfermedad que cause una patología, el caso de la calvicie afecta más a hombres que a mujeres. Indiscutiblemente, el otro gran factor es ese ADN. Ese portador de toda nuestra información va a ser responsable de que podamos sufrir algunas enfermedades de carácter hereditario o no. Por ejemplo, la conocida como enfermedad de los huesos de cristal o la enfermedad correspondiente a la piel de mariposa. En segundo lugar, el estilo de vida del que disfrutemos tiene también un papel muy importante sobre nuestra salud. No es lo mismo vivir en una zona acomodada, en un nivel de vida o en un nivel social alto, en el que tenemos agua potable, alimentos de buena calidad, que vivir en las favelas de Brasil o en mitad del continente africano. Ese estilo de vida va a marcar mucho que podamos estar expuestos a una serie de enfermedades o no. Después, la garantía sanitaria del país en el que vivamos indiscutiblemente juega un rol fundamental también en nuestra salud. No es lo mismo vivir en un país cuya sanidad esté muy desarrollada, como por ejemplo España, aunque ahora estemos viviendo en esta crisis sanitaria que está afectando a tantísimas personas, pero imaginaros esta misma situación en países más pobres, con un desarrollo menor y con una garantía de calidad infinitamente inferior, como pudiese ser algunos países muy pobres del sureste asiático, Latinoamérica o África, como ya hemos mencionado. Y luego están los factores sociales, ¿vale? Los que dependen algo más del trabajo, la educación, la vivienda, si tengo agua potable, si no, si estoy contento en mi empleo, si, ¿vale? Más enfocado al ambiente, a las preocupaciones que una persona pueda tener en su día a día. Cuando hablamos de salud, lo hacemos en función a 3 factores principales,
que sería el estado físico, el estado mental y el estado social. Según una definición de la propia OMS, de la Organización Mundial para la Salud, aunque quizás en estos momentos no sea el organismo más recomendable para citar, se considera que una persona está sana cuando tiene un bienestar completo en estos tres factores. Es decir, cuando tiene un bienestar completo en su estado físico, cuando tiene una salud mental bastante importante y cuando desde el punto de vista social también está completa, ¿vale? En estos momentos que estamos viviendo ahora mismo, puede que físicamente estemos bien, pero ¿qué hay de esos dos factores, el mental y el social? Sin poder salir a la calle, sin poder relacionarnos con nuestros compañeros y con nuestros amigos, sin ver a nuestros familiares. Son dos factores que normalmente no se tienen en cuenta, pero que pueden pasarnos graves consecuencias a nuestro nivel de salud. Del mismo modo, se considera que una persona padece una enfermedad o está enfermo cuando sufre una alteración continua en el funcionamiento de su organismo o de alguno de sus órganos. Es muy importante subrayar esta palabra, alteración continuada o continua, ¿vale? En un momento puntual no se entendería como que una persona padece una enfermedad, solo cuando se alarga en el tiempo y de ese funcionamiento del organismo o de parte de su órgano. Las enfermedades pueden afectar a muchos órganos o centrarse exclusivamente en uno. La parte del bienestar mental influye en estos órganos del sistema nervioso, ¿vale? Para que no se contradiga lo que hemos dicho hace un momentito. Al hablar de enfermedades, tenemos que saber que existen dos tipos principales de estas. Por un lado tenemos las enfermedades infecciosas, que están causadas por un patógeno externo, como por ejemplo el coronavirus, que está ahora tan de moda. Quita, bicho, fuera. Uf, ya me he librado de él. A ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, tipos de enfermedades. El otro tipo principal de enfermedades son las no infecciosas. Esas enfermedades que están causadas por cualquier otro motivo. Por ejemplo, motivos congénitos, es decir, están influenciados por el ADN nuestro, ¿vale? Por sustancias nocivas, algunas sustancias tóxicas que podamos respirar, por ejemplo, en la contaminación de la atmósfera, o si trabajamos en algún tipo de industria donde se manejen estas sustancias peligrosas, o, por ejemplo, el caso de la alergia. Gracias. Pero bueno, las enfermedades que vamos a tratar en este tema principalmente van a ser las de carácter infeccioso. Cuando hablamos de la infección causada por un patógeno, tenemos que hablar de tres términos muy importantes que nos van a dar mucha información sobre esa peligrosidad que tiene nuestro patógeno, ¿vale? O que puede llegar a tener. Uno de ellos es la toxicidad, es decir, si ese patógeno que yo he contraído tiene la capacidad de producir toxinas o sustancias que sean tóxicas para mi organismo, o si su acción dentro de mi cuerpo puede ser perjudicial como para provocarme una enfermedad. La otra propiedad que tenemos que valorar a la hora de hablar sobre un patógeno es la capacidad de invasión. ¿Qué quiere decir este término? Pues si ese patógeno puede invadir muy rápido muchas de mis células de mi cuerpo o puede transmitirse en mi alrededor de una forma muy rápida y drástica. Una de las consecuencias, o mejor dicho, uno de los factores que hacen que este coronavirus sea tan peligroso y estemos todos en este estado de alarma es que tiene una gran capacidad de invasión. No es como otras enfermedades, como la gripe, que también tiene una capacidad muy alta, pero sin embargo este coronavirus la sobrepasa, ¿vale? Uno de los mayores peligros de este virus es que tiene una gran capacidad de invasión, aparte de lo tóxico que pueda resultar una vez que me infecta. Y por último, la virulencia, es decir, cómo de agresivo es este patógeno.
Este término está muy en relación con los dos anteriores, con la toxicidad y con la invasión. Es decir, ¿cómo vamos a valorar la virulencia de un patógeno? Pues si tiene mucha toxicidad y si tiene mucha capacidad de invasión. Si tienen las dos cosas, evidentemente estaremos ante un virus o un patógeno, hablando más en general, muy virulento. Si tiene bajos los dos términos, estaremos ante un patógeno poco virulento. Y si tiene uno sí y otro no, pues estará en esa zona intermedia, ¿vale? La virulencia se mide en función de la toxicidad, la capacidad de producir daño y la capacidad de invasión, la capacidad de contagio o de reproducirse de ese patógeno. Estamos hablando de patógenos, pero aún no hemos dicho cuáles son los grupos principales que más pueden afectar a nuestra salud. Vamos a verlo en la pizarra. Por un lado, tenemos a las bacterias. Hay multitud de enfermedades provocadas por este grupo de organismos vivos, ¿vale? Ejemplos de ello: la neumonía, la gonorrea, la salmonela, la meningitis, ¿vale? Son algunos ejemplos de enfermedades que pueden estar causadas por bacterias. El siguiente grupo importante también serían los virus, ¿vale? Ahora mismo coronavirus, pero también tenemos el virus de la gripe, el virus de la gripe A, el virus de la rabia, ¿vale? Hay también infinidad de virus que causan muchos tipos de enfermedades. Uno de los más importantes, la viruela, que ha causado grandes estragos a lo largo de toda la historia del hombre. Otro grupo también importante que provoca enfermedades, aunque no son tan conocidas ni son tan amplias, pero sí suelen ser difíciles de tratar y de erradicar, sería el grupo de los hongos. Enfermedades causadas por hongos, tenemos algunos ejemplos como la tiña o algunas enfermedades casi todo de tipo cutáneo. Y por último, algunos protozoos, como tenemos el ejemplo de Giardia. Veis que tiene una carita muy sonriente, pero os recomiendo que todo el agua que bebáis sea potable al 100%. Y si viajáis al extranjero, tengáis mucho cuidado con este tipo de agua, ¿vale? Provoca o puede provocar una diarrea bastante fea y en el que podéis encontrar hasta trocitos de intestino. Así que mucho ojo si vais al extranjero de donde bebéis agua. Una vez que hemos visto cuáles son los grupos principales de patógenos, vamos a hablar de cómo se transmiten esos patógenos. Tenemos dos vías principales. Una sería la vía directa, cuando yo, que estoy enfermo, contagio a alguien que está a mi alrededor al estornudar o en un intercambio de fluidos, ¿vale? Las enfermedades de transmisión sexual se producen de esta forma directa. La otra vía es una vía indirecta. Yo estoy enfermo, me estornudo en la mano, con esa mano toco el pomo de una puerta y me voy. Después llega alguien que aparentemente está sano, toca ese mismo pomo de la puerta y posteriormente pues se lleva la mano a la boca, a los ojos, a la nariz, ¿vale? Y se produce el contagio. ¿Por qué? Porque ese patógeno aguanta un tiempo determinado en esa superficie. Otra vía indirecta que es muy importante es la vía de los vectores de transmisión. No son tan conocidos, pero son los causantes de enfermedades gravísimas a lo largo y ancho de todo el planeta. ¿Qué son estos vectores? Pues son normalmente otros seres vivos que son capaces de transportar a estos patógenos en su interior para irlos repartiendo a las personas. Los tres principales vectores de transmisión que tenemos ahora mismo serían artrópodos como la pulga, causante de la transmisión de la peste durante un amplio periodo de la historia, las garrapatas, ¿vale? Las temibles garrapatas de los perros, pues tenemos que tener mucho cuidado con ellas, igual que con las pulgas, porque transmiten muchas enfermedades. Así que los que tenemos mascotas, por favor,
estar siempre muy pendiente de ellos y que no tengan este tipo de parásitos. Otro vector de transmisión muy importante y muy difícil de controlar serían los mosquitos, causantes o transmisores de enfermedades tan graves como la leishmania de nuestras mascotas, aunque también nos puede afectar a nosotros, o la malaria, ¿vale? El paludismo, una enfermedad que está muy presente en Latinoamérica y en África y que fue incluso propia de nuestro país hace algunos años. Bueno, ya sabemos si me puedo considerar una persona sana o enferma, dependiendo de esos parámetros que hemos dado, cuáles son esos grupos de patógenos principales, cómo se pueden transmitir, y ahora llega el turno de ver cómo se produce esa infección. ¿Por dónde pueden entrar esos patógenos en mi cuerpo? Son 4 vías principales, ¿vale? Que serían vía cutánea, ¿vale? A través de la piel, y ahí hay varias opciones. Que sea directamente en la piel, afecciones del tipo cutáneo, como por ejemplo la sarna, ¿vale? Llega el parásito y se establece en nuestra piel, va haciendo caminitos justo por debajo de las primeras capas de la piel. Puede ser por vía nerviosa, por ejemplo, en el virus de la rabia, si un perro que tiene este virus me muerde, ¿vale? Su saliva entra en contacto con mi sistema nervioso y me infecto de este virus. O puede ser a través de la sangre. Esta vía de entrada es muy importante porque está muy relacionada con esos vectores que hemos visto hace un momentito. Tanto pulgas como garrapatas y mosquitos se alimentan de sangre de animales superiores, sobre todo de mamíferos, aunque también de aves. Entonces, si uno de estos vectores nos pica para alimentarse de nosotros y está infectado por ese patógeno, nos lo va a transmitir. Vamos a ver un vídeo de cómo se produce la alimentación de un mosquito. Es en ese momento en el que el mosquito introduce su aparato bucal en nuestra piel, en el que se produce ese intercambio de saliva y el patógeno que está contenido en su interior pasa a nuestro torrente sanguíneo. Vaya, no es muy agradable de ver, pero bueno, así tenemos más información de que tenemos que tener mucho cuidado con los mosquitos. Las otras 3 vías de entrada que nos quedan de los patógenos a nuestro cuerpo sería por vía digestiva, es decir, si comemos algo que está en mal estado, contaminado con uno de estos patógenos, bacterias principalmente, nos podemos infectar de ellas. Este tema ya lo desarrollamos en el trabajo sobre la alimentación, ¿vale? Eso de seguridad alimenticia. La vía urogenital es muy importante, sobre todo para las infecciones que tienen que ver con el tracto urinario o las infecciones que son de carácter sexual, tipo sida, gonorrea, ¿vale? Este tipo de enfermedades. Y por último, por vía respiratoria, es decir, el patógeno llega a través del aire que inhalamos. Un estornudo sale expulsado a una velocidad de 65 km por hora, el equivalente a un temporal de fuerza 8, y llena cada rincón del ascensor con 100.000 gotitas de mucosidad. Disculpe. Jesús. La mayoría de estas gotitas son inofensivas, pero algunas transportan organismos vivos muy contagiosos. Estas bacterias y pequeños virus anidarán dentro del cuerpo humano. El aire frío del ascensor les destruirá en minutos.
necesitan encontrar con urgencia un huésped humano para sobrevivir. En estos días también estamos viendo mucho en la tele un término que no paran de repetir, que es pandemia, 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 y otro que también lo usan frecuentemente, que es epidemia, epidemia y epidemia. Pues vamos a aclarar un poquito estos conceptos. En primer lugar, tenemos que saber que la epidemiología es la parte de la ciencia que estudia y describe la salud y las enfermedades, y lo hace en base a su distribución, tanto geográfica como temporal, y con respecto a su gravedad, cómo de graves pueden llegar a ser. Dependiendo de estos parámetros, vamos a tener 3 grupos, bien diferenciados, más o menos, aunque a veces ni los expertos saben cuándo lo podemos denominar de una manera o de otra. En primer lugar, tenemos la endemia, es decir, enfermedades que son habituales de una determinada región y aunque tengan una gravedad importante, están confinadas dentro de una zona geográfica determinada. E incluso dentro de esa zona geográfica pueden llegar a tener un carácter temporal o estacional. Ejemplos de estas enfermedades endémicas, pues, por ejemplo, la malaria se consideraría una enfermedad endémica dentro del continente africano o la mayor parte de este continente. Incluso se consideraba una enfermedad endémica en España a principios del siglo XX. Cuando esta enfermedad afecta a un número de población mayor de lo esperado o amplía su distribución geográfica a zonas que normalmente no debería estar, pasamos de hablar de una endemia a una epidemia, que es un término que ahora está muy de moda, ¿vale? Al principio del coronavirus, cuando el virus estaba en una zona de China, podríamos decirlo como que era una endemia. Cuando se empezó a extender un poquito, pasó a ser epidemia, resto de China y quizá países vecinos, pero cuando el virus o el patógeno tiene una escala global, pasa a denominarse como pandemia, ¿vale? Está todo el mundo, todos los países, o mayor parte de ellos, o por lo menos con representantes en todos los continentes, esta enfermedad. Bueno chicos, pues hasta aquí la clase de hoy. El próximo día hablaremos y abordaremos el tema de, una vez que estoy infectado, cómo se enfrenta mi cuerpo a esa infección. Hasta luego chicos.